de psicofarmacología para paliativistas. Y yo dije, listo, 300 diapositivas y salimos del problema. Y como tengo la intención de mostrar como mucha información para quedar bien con mi hermano, pues entonces a ustedes les va a tocar pagar las consecuencias de eso. No son 300, pero está cercano. Bueno, entonces voy a pasar más o menos rápido por algunos temas porque siempre me queda la duda cuando voy a hablar de psiquiatría y salud mental a compañeros no psiquiatras, si están claros los conceptos, porque no siempre los tenemos claros. De hecho, los psiquiatras no siempre tenemos claros los conceptos. Entonces traje alguna información general como para ir contextualizándonos, porque no puedo hablar de psicofarmacología solamente si no aclaramos qué es lo que vamos a tratar, ¿sí? Los trastornos mentales son víctimas del estigma frente al temor que tenemos todos de enfermarnos de la cabeza, ¿sí? Y ese estigma se ve reflejado en nuestras notas de pregrado. Desde el comienzo uno sabe quién va a ser psiquiatra porque le va bien en psiquiatría y los demás, al más juicioso del curso, le va a regular en psiquiatría, así sea el más pilo y estudie mucho. Es como una cosa, ¿no?, psicoanalíticamente inconsciente. Yo creo que tiene que ver con el temor que nos genera la enfermedad mental. O sea que decir estas cosas, como entender que las enfermedades mentales son un grupo muy heterogéneo y diverso de patologías, no son una sola, no hay un paciente psiquiátrico, hay un montón de gente con diversas condiciones psiquiátricas y es bueno que lo sepamos porque los números, muy desafortunados para ustedes y para la facturación de los psiquiatras no tanto, ¿sí?, aumentan dramáticamente en la prevalencia de enfermedades mentales en la población general. Dramáticamente en niños y adolescentes en nuestro país, por ejemplo, ¿sí?, en los que apuntamos que casi un cuarto de los adolescentes de hoy, dentro de una década, tendrán algún tipo de diagnóstico psiquiátrico. O sea que hay que estar pendientes de esto. Hay unas cosas comunes de esas enfermedades mentales que están puestas acá. Son un grupo heterogéneo, son fluctuantes, habitualmente están presentes, pueden estar presentes en cualquier momento de la vida, pero casi siempre empiezan de forma temprana, infancia, adolescencia o juventud, y desafortunadamente se hacen en condiciones crónicas. Las enfermedades psiquiátricas casi siempre han sido crónicas, no como ahora que hemos visto un cambio en la mortalidad en el mundo, por ejemplo, que las enfermedades antes agudas ahora se han hecho crónicas. En psiquiatría ya hemos estado acostumbrados desde hace mucho tiempo a que los sujetos que padecen enfermedades mentales las tienen por largo tiempo. Con las nuevas intervenciones y tratamientos logramos, digamos, grandes resultados terapéuticos que terminan generando diferentes, digamos, resultados en discapacidad, pero la cronicidad y la discapacidad son características de la enfermedad mental. Y la discapacidad, como concepto, me encanta tenerlo claro también, porque la discapacidad no está dada por la patología solamente, sino por la interacción que tiene el sujeto con el entorno. Esto nos sirve a nosotros los psiquiatras para entender cómo ayudamos, porque tratamientos curativos no tenemos, ¿sí? La curación de la esquizofrenia es una cosa pues que no, ni siquiera si me dijeran pida un deseo y créala, no podría hacerlo, ¿sí? Las enfermedades mentales son inherentes a la especie y disminuyen el impacto en la medida en que el entorno sea favorecedor. Eso lo podemos extrapolar a lo que estamos viendo ahora, a lo que nos trae al día de hoy, y es esto: identificar rápidamente, como bien decían en la presentación anterior, las necesidades que tiene la persona y su familia. Y la familia es indispensable porque es el núcleo que está rodeando a ese sujeto que tiene unas condiciones médicas que le pueden generar una discapacidad. Si el entorno de ese sujeto es favorecedor, la discapacidad que tendrá será menor, aunque la enfermedad sea la misma. O sea que es fundamental incluir e identificar las necesidades de la persona y de la familia. Y esto no es estático, en la medida en que nosotros que ya tenemos un poquito de experiencia, más, digo, psiquiatras en enfermedades crónicas, ¿sí?, sabemos que lo que un paciente quiere hoy puede ser distinto a lo que quiere mañana o puede ser distinto a lo que quiera dentro de 5, 10 días, semanas o años. Entonces, ese es mi preámbulo para poder hablar de salud y trastorno mental porque son cosas distintas. No me voy a quedar acá, pero todo el mundo habla de salud mental hoy en día y la salud mental está lejos de ser lo mismo que la enfermedad mental, ¿sí? La salud mental incluso puede estar relacionada con síntomas que son desagradables y generan malestar. En pandemia, por ejemplo,
No sé si a ustedes, pero a mí, que me tocó ver pacientes muy tempranamente en pandemia en mi hospital, solamente íbamos internistas y psiquiatras al hospital, de resto todo el mundo estaba en la casa, pero al ser un hospital tan ligado a la psiquiatría, pues tuvimos acción desde el comienzo. Y yo subía al parqueadero con tos, disfagia, ¿sí? No olía nada, ¿no? Y luego cuando llegaba a la casa me iba curando. Eran síntomas, pues, psicógenos, digámoslo así, ¿sí? Que tengo que aceptarlo aquí en público, porque juraba que me había contagiado y no, pues me contagié ya tardíamente, pero estuve como 42 COVID antes de eso y me generaba mucho malestar y angustia. La primera vez que vi a un paciente, mi hermano anestesiólogo en la casa, él no veía COVID todavía, pero yo sí, decía lo voy a contagiar y no dormía. Eso es normal, ¿sí? Pero genera malestar. Siempre pensamos que tengo que estar bien y no, uno no siempre está bien, a veces está mal y eso no quiere decir lo que dice abajo. ¿Esto tiene cosito? Ah, no, me eché para adelante. Es tener una patología psiquiátrica. Y esa es la tarea de los psiquiatras todos los días. ¿Cuándo está arriba o cuándo está abajo? ¿Cuándo tiene un síntoma que genera malestar, pero no implica una enfermedad? ¿O cuando esos síntomas suman nuestro checklist de CM5 y decimos, oiga, este sumó tantos criterios que sí tiene un diagnóstico? Voy a hablar de algunos de estos diagnósticos, entonces ahora prometo que tengo un punto de psicofarmacología, no llegaba aún a él. Entonces tenemos que enfrentarnos a esto que en psiquiatría nos trae muchos problemas, en la psiquiatría habitual general, que es cuando tengo un trastorno, cuando tengo un síntoma. Cuando tengo un trastorno, ¿qué tratamiento doy? Cuando tengo un síntoma, ¿doy o no doy tratamiento? ¿Psicopatologizo la vida cotidiana o no lo hago? Y en este escenario, cuando estamos hablando de cuidado paliativo, las cosas cambian dramáticamente y las selecciones psicofarmacológicas que hacemos tienen que ajustarse a esta situación, a la necesidad del paciente y, lógicamente, si el paciente lo permite, claro, a las necesidades de la familia. Entonces, yo soy especialista en psiquiatría geriátrica y traigo algunas cosas robadas de la psicogeriatría que se pueden extrapolar a las personas con enfermedades crónicas, específicamente pensando en el paciente que está siendo atendido por un paliativista. Y son estas recomendaciones de la prescripción psicofarmacológica. Los cambios fisiológicos, que sabemos que en la vejez están implícitos, pero también las personas que tienen, digamos, multipatología, que viene en el segundo puesto, la polifarmacia y la prescripción. Estos son como hitos fundamentales de la prescripción farmacológica. Yo solamente traigo algunos de ellos. Aquí no me detengo, pero sabemos evidentemente que entre más condiciones tenga un paciente crónicas o agudas, ¿sí?, más consecuencias tendrán en su funcionalidad. Y esa funcionalidad impactará su calidad de vida y todo esto traerá desenlaces importantes en salud. O sea que esto es indispensable tenerlo en cuenta para saber qué le voy a dar al paciente y qué patología voy a tratar primero que otra. Y eso para ustedes quizás es más fácil que para uno como psiquiatra, porque para mí mandarle razón a un cardiólogo que ya no tiene que darle estatinas a un paciente, no, se imaginarán las respuestas que he podido recibir cuando un psiquiatra recomienda sobre el uso de alguna estatina, ¿sí? Pero si yo estoy pensando en lo que realmente impacta al paciente en ese momento, probablemente sí, el psiquiatra puede que tenga mayor razón, o bueno, el que sea que lo esté haciendo. En polifarmacia, pues hay muchas definiciones de polifarmacia, no lo voy a decir, pero pasamos a lo mismo. Comenzamos a competir entre medicamentos, comenzamos a competir entre indicaciones, entre cuál tiene más prioridad de cuál otra, y probablemente lo primero que dije, lo que el paciente quiere y que necesita, es lo que va a ganar. Los médicos no damos órdenes médicas ya, los médicos damos recomendaciones y el paciente decide, y para eso trabajamos, para que decida, no para que sea una persona que nos obedezca fielmente. Y un punto que es importantísimo para mí y también, digamos, tomado de la geriatría, que es el concepto de la cascada de la prescripción, cómo yo quito un efecto secundario de un medicamento con otro medicamento. Y los psiquiatras somos unos duros en hacer esa vaina, ¿sí? Se impregnó un poquito, entonces le pongo otro medicamento. Se sedó un poquito, venga, le pongo otro menjurje para activarlo. No duerme bien por la noche, ajustemos el antipsicótico y lo ponemos a dormir. Y al final hubiera tenido el mejor resultado disminuyendo o quitando un medicamento. Y como siempre nos han enseñado, no toque el medicamento psiquiátrico porque si lo necesita, lo tienes porque lo necesita, no se lo mueva porque quién sabe qué le pasa.
Entonces, los pacientes que usan medicación psiquiátrica suelen quedarse con un montón de medicamentos sin indicación que estorban a los que sí tienen indicación. Antes de prescribir, bueno, estas son las recomendaciones habituales que todos tenemos en cuenta, pero en digamos, tratamientos psiquiátricos y con medicación con psicofármacos es fundamental tenerlos en cuenta. No me detengo mucho porque llevo mucho tiempo ya, pero siempre hay que pensar una medida no farmacológica, que uno de médico siempre se salta las primeras hojas de las guías de manejo, que tienen los niveles de evidencia más alto y llega hasta la última parte donde el nivel de evidencia es flojo y son los medicamentos, pero son los que más nos gustan. No tenemos la costumbre de intervenir en donde más fuerza se puede hacer. Y cuando uno se le mide a usar medicamentos psiquiátricos, que hay que hacerlo, esto no es dominio exclusivo de los psiquiatras, tiene que enfrentarse a esta tarea, ¿sí? Que son las que dicen, ¿no? Responden la mayoría de pacientes siempre cuando le prescribimos un psicofármaco. Esta probablemente sea la mayor pericia de la prescripción psicofarmacológica, que el paciente le compre la idea a uno y que se vaya tranquilo, no que lo vamos a embotar, que uno pensó que estaba loco, que va a quedar sedado, que se va a volver adicto. Todas estas preocupaciones, si no están resueltas, el tratamiento psicofarmacológico no va a tener un buen resultado. Bueno, yo escogí algunas patologías frecuentes para hablar un poco ahora entonces de ejemplos de qué hacer y qué no hacer. En la depresión, cuando estamos hablando en el contexto de personas con enfermedades médicas no psiquiátricas, la mayor dificultad está en hacer un buen diagnóstico, porque nosotros los psiquiatras le damos mucho peso a los síntomas somáticos, ¿sí? A los que le decimos síntomas endógenos, pero cuando una persona tiene otra condición médica, esos son los más frecuentes y nos pueden llevar a errores diagnósticos. Y es sumamente difícil hacer un diagnóstico, digamos, conciso y claro de depresión en personas con enfermedad médica, porque hay que sustituir y usar una serie de estrategias para saber si el paciente está realmente deprimido o no, si tiene síntomas o si tiene trastorno. Ustedes saben, la prevalencia de la depresión es alta, aquí no me quiero quedar, pero es más alta evidentemente en relación directa a la funcionalidad y al impacto que tenga el paciente en su calidad de vida. Hay unos factores de riesgo que son, digamos, críticos en las patologías psiquiátricas cuando estamos hablando del contexto del cuidado paliativo, y esta diapositiva la van a ver repetida en casi todas las patologías porque el dolor incontrolable, el dolor no tratado, mejor dicho, el dolor siempre está presente y no podemos considerarlo como una condición externa. Los pacientes que tienen dolor y cualquier patología psiquiátrica está íntimamente relacionada. Si no arreglo uno, no arreglo la otra. Si uno está presente, el otro también va a estar. Entonces, antes de emprender un tratamiento farmacológico para una patología psiquiátrica, es fundamental saber que el dolor está lo mejor controlado posible. Esa definición de si es trastorno o síntoma es la clave del éxito, ¿sí? Porque si yo tengo un trastorno, tengo que tomar una vía distinta, si tengo un síntoma, voy a tomar otra vía. Todos sabemos que el inicio de acción de los antidepresivos puede ser, si es muy temprano, hacia la segunda semana de uso, pero puedo estar demorándome en encontrar la dosis y el tratamiento adecuado de un paciente entre 2 o 3 meses. A veces no tenemos 2 o 3 meses para esto. Entonces, así el paciente tenga un trastorno depresivo, dependiendo de la expectativa que tengamos, puedo tomar vías alternas en función del inicio de acción del medicamento que voy a usar. A veces puedo decir, ¿no?, decantarme por un estimulante, por ejemplo, que sé que con la dosis que se va a tomar el paciente va a tener resultados, ¿sí? Y no comenzar a que la sertralina le haga efecto y yo lo sea capaz de llevarlo a 200 miligramos y estamos hablando dentro de 4 o 5 meses este paciente está obteniendo resultados. Y muy importante entender que pueden estar asociados, no son excluyentes. De hecho, es una muy buena estrategia, cuando no tengo muy claro por dónde va el agua al molino, irme con las dos vías, usar estimulantes, titular el antidepresivo, y cuando ya tengo una titulación adecuada, puedo hacer el desmonte del estimulante, esperando a ver si con el antidepresivo ya lo logré. Entonces, esa es más o menos como la estrategia entre trastorno y síntoma, que, insisto, no quiere decir que solo una vía para uno o solo una vía para el otro, sino que se pueden combinar ambas. ¿Qué medicamento escojo? Pues depende. Hay un montón de medicamentos antidepresivos, evidentemente tengo que buscar, como decía la gráfica de los colores verdes ahora, el que más evidencia tenga, o sea, aquí estamos mal porque la evidencia no acompaña mucho en casos muy específicos, los efectos secundarios y la tolerancia.
Efectos secundarios y tolerancias terminan ganando, porque en efectividad los antidepresivos tienen un margen más o menos común, pero la tolerancia que tenga el paciente que ya le está pasando mal, ¿sí? Pues entre mejor le vaya con el medicamento que voy a darle yo, bien. A la mirtazapina, por ejemplo, le tenemos en psiquiatría a veces mucha precaución por el aumento de peso, por el perfil metabólico, pero las cosas que son la hiperfagia, que está buenísima, que las cosas son negativas en un escenario, terminan convirtiéndose en la clave del éxito en otro escenario. Entonces, saber bien esos tips como qué antidepresivo es sedante, por ejemplo, la mirtazapina, ¿sí? Comparado contra todos los demás, terminan siendo opciones ideales para escoger el medicamento. Publicaciones que nos dicen qué medicamento escoger, bueno, aquí tengo esta, por ejemplo, está esta, que aunque es una declaración por consenso, me parece útil, de la Asociación Española de Psicogeriatría, que va diciendo patología por patología crónica, en este caso, que no les pega mucho a ustedes, que antidepresivo puede ser una buena, regular o mala opción en función de los efectos secundarios y la tolerancia que tenga. Entonces, ahí está, y creo que en algunos escenarios puede ser útil para poder saber qué medicamento escoger. Bueno, ansiedad. Si es difícil diagnosticar depresión, es aún más difícil diagnosticar ansiedad para todos, para ustedes y para nosotros, porque la ansiedad es normal, ¿sí? La ansiedad hizo que llegara a tiempo, incluso llegué un poco antes de la hora que era, ¿sí? Si no tuviera esa ansiedad, estaría todavía saliendo de mi trabajo o en el trancón de aquí al lado y tendría serios problemas familiares. Entonces, la ansiedad es normal, ¿sí? Si yo hubiera llegado a las 5 de la mañana, de pronto ya, pucha, demasiado ansioso, bueno, o por digamos, bajarle a la complejidad. O si hubiera llegado muy tarde, poco ansioso, no sé, no es una regla de tres, no, no es lineal, pero más o menos está ahí. Entonces, ¿dónde pongo la raya? 20 minutos fue mucho, de pronto 15 queda mejor, no lo sé. Esto es difícil, por poner un ejemplo. Entonces, hacer el diagnóstico de ansiedad es complejo y termina resultando casi siempre en un subdiagnóstico, no en un sobrediagnóstico. Casi siempre terminamos subdiagnosticando las condiciones psiquiátricas. Y hay un punto interesante, y es que si yo tengo un trastorno de ansiedad y no lo trato, la probabilidad de que ese paciente migre hacia un trastorno depresivo mayor es mucho más alta. Y la posibilidad de que la respuesta sea más baja es aún más alta. Entonces, no siempre ocurre, pero la ansiedad parece ser la antesala de un montón de trastornos psiquiátricos. Los trastornos de ansiedad son la comorbilidad psiquiátrica más frecuente en conjunto con el consumo de sustancias, que además van de la mano porque el consumo de sustancias suele ser una automedicación de la ansiedad. Entonces son como un preámbulo que se nos está pasando desapercibido y tendríamos que esforzarnos en hacer mejores diagnósticos de ansiedad. Como dije hace un rato, el dolor aparece siempre, así que antes de tratar la ansiedad miremos si el dolor está bien tratado. Y si vamos a pegarnos a la evidencia en, digamos, los síntomas ansiosos en el contexto del cuidado paliativo es difícil, porque ¿cómo no voy a estar ansioso si me estoy ahogando, si tengo un dolor incontrolable, si tengo náuseas? Esto genera ansiedad per se. Entonces la evidencia para estos medicamentos termina siendo muy regular y no siempre vamos a poder buscar la alta evidencia aquí. Y en el tratamiento, pues nos decantamos más o menos por la misma historia que contaba antes, escoger síntomas, escoger trastornos, no son excluyentes, y moverme entre benzodiazepinas o antidepresivos, que son primera línea para trastorno de ansiedad. Aquí también caben ligandos alfa-2 delta como la pregabalina y la gabapentina, que pueden ser opciones intermedias en rapidez y efectividad. ¿Qué benzodiazepina escoger? Lo mismo. ¿Qué necesito? Necesito una acción larga, necesito una acción corta, necesito que empiece rápido, necesito que se empiece lento, necesito que me dé sueño, que no me dé sueño. ¿Sí? La versatilidad de la benzo pues está en el uso de cada uno. Yo siempre digo a mis residentes que se aprendan 2 o 3 y con eso probablemente en un perfil diverso pueden lograrlo. Está muy en auge desde hace años ya en la psiquiatría el uso del ribotril por las diferentes, ¿no? El clonazepam en sus diferentes formas de presentación, si es bajito solo es ansiolítico, si lo subo da sueño, 2 tomas al día es más que suficiente, entonces termina generando cierta versatilidad. Pero si quiero contrarrestar un ataque de pánico con clonazepam, pues no es una buena idea. Hay que saberse otro que actúe rápido y sea lento. Bueno, advertí que pasaba rápido, escogí algunas patologías y vamos a esta última, el delirium. De delirium sabemos todos, seguro ustedes pueden haber visto más casos de delirium que yo y no sabemos tanto como quisiéramos. Solo sabemos que es muy frecuente,
que hay unos delirium como los míos, que son los que casi siempre son reversibles, y hay otros delirium como los de ustedes, que hay un gran porcentaje que no lo son, porque la mayoría de las personas se mueren en delirium en este contexto. Entonces hay que diferenciar cuándo sí y cuándo no, cuándo ese paciente va a poder tener una reversibilidad del delirium y cuándo no, porque el abordaje farmacológico que voy a hacer en el que ya no es reversible, ¿sí? Casi siempre está al final de vida, y aquí lo que hay que hacer es empezar una sedación paliativa, que si no era reversible, luego va a propiciar aún más el delirium. Entonces aquí la elección tiene que ser buena. Y los casos de delirium que son reversibles, que si ven, hay otros momentos en los que se presentan cuadros de confusión en los que vale la pena intervenir. ¿Cómo intervenimos? Pues aquí voy rápido porque ustedes lo saben bien. Hay medicamentos que tienen evidencia más o menos buena, porque en delirium no hay muy buena evidencia para todo esto, pero el haloperidol sigue siendo el gold estándar. Seguimos diciendo, se puede prescribir con tranquilidad, la dosis en delirium es más baja que los psiquiatras usamos en megadosis, y la dosis se puede ajustar al alza y se pueden combinar las diversas formas de administración dependiendo de la severidad del cuadro. La olanzapina, que yo creo que la prescriben más en cuidado paliativo ahora que en psiquiatría, porque tiene todos estos otros espectro de utilidad que también se puede ajustar en diversas vías de administración, y también se pueden ajustar dosis en función de la severidad del delirium. Ketia y Rispe a nosotros nos gustan mucho, pero aquí terminamos viendo como que todos tienen sus ventajas y desventajas. Uno es más incisivo, otro es más flojo, uno da más sueño, otro da menos sueño, y en función de las necesidades del caso tenemos que ir escogiendo. Probablemente el que saca la cara y se muestra como un antipsicótico distinto es el aripiprazol, que por ejemplo ha demostrado ser más efectivo en algunos estudios en delirium hipoactivo, que es el dolor de cabeza, porque el hiperactivo, digamos, se diagnostica más, el hipoactivo tiene peores desenlaces, y digamos tratamientos farmacológicos que no siempre son los mejores, porque no le quiero dar un sedante a un paciente que ya está sedado. Entonces aquí, digamos, las buenas noticias de que el aripiprazol puede terminar siendo una opción útil en ese grupo de pacientes que parecían no encajar en ninguna de las indicaciones. Pero hay que pensar en efectos secundarios. El haloperidol gold estándar tiene entonces más extrapiramidalismo, y en función de ello tendremos que escoger qué quiero, mayor sedación o menor sedación, escoger el medicamento. Al final de todo esto nos lleva a pensar que los tratamientos son buenos, son comparables entre ellos, pero que hay que individualizarlo porque sabemos que la evidencia no es tan buena, y probablemente otras intervenciones, como decía hace un rato, terminen teniendo mayor efectividad. Aquí ya no voy a hablar de psicofármacos, este es mi punto de cierre, y es respecto al suicidio. Es un tema complejo, en unos años podemos hablar también de eso, pero me parece difícil cómo entender la respuesta suicida. El suicidio no siempre está ligado a una enfermedad, probablemente en este campo lo tienen mucho más claro que yo, ¿sí? Y hay que, digamos, verlo con el afán de investigación y entender si hay una forma de ayudarle o no a nuestros pacientes. Si el suicidio está ligado a una enfermedad mental, las tasas de éxito en reducción y prevención del suicidio son sumamente buenas, ¿sí? Pero cuando no, está ligada a otras condiciones, y ahí la situación se puede volver más compleja. Creo que siempre hay que tenerlo en cuenta, siempre hay que preguntarlo, siempre hay que ponerle la cara de problemas de este estilo, ¿sí? Siempre hay que controlar el dolor, como lo he dicho en todas las demás diapositivas, pero lo más importante es preguntar, ¿sí? El suicidio nos genera temor a todos, y por eso dejamos a nuestros pacientes solos cuando están pasando por este momento. Lo último que podemos hacer es eso. La mejor estrategia es preguntar, ¿sí? Prevenir es preguntar, es una campaña de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Hay preguntas que salvan la vida de la gente, ¿sí? Y esta es una que podemos hacer todos. Entonces, los invito a siempre preguntar. Solo con eso estarán dándole una mano, sin importar en la situación en la que estén. Muchas gracias.